¿no? A la unidad se le tomaron alícuotas para los diferentes cultivos y todo tipo de situaciones y se le dio destino final, ¿no? Y después lo revisamos en el Comité de Medicina Transfusional, este tipo de situaciones. No voy a meter con inmunemato, que ya lo revisaron. Obviamente estamos hablando de una incompatibilidad que AB0, ¿no? ¿Qué le pasó a la paciente? Después de haber suspendido la indicación por el médico tratante, fíjense, machetazo a caballo de espadas. Finalmente el médico tratante dijo, no, si le pasó eso, mejor ya no la transfundo. Y ya la transfundió el condenado, ¿no? Y 48 horas después del evento, la paciente tenía 10 gramos de hemoglobina, ya habían aumentado los retis, obviamente como respuesta, como les había dicho la doctora Oropesa, a 1.7, ya no tenía datos de hemólisis y fue dado de alta, con 10.2 de hemoglobina, ¿no? O sea, no tenía indicación de transfusión. Se le puso en riesgo y hubo un problema ahí de un error clerical y el paciente por poco se muere y finalmente ni le ocupó la sangre, ¿no? Se fue con 10 gramos de hemoglobina, ¿no? Este es el caso, ¿no? Esto ya es bien ligerito, ¿no? Para que usted lo presente. ¿Qué tipo de reacción transfusional presentó la paciente? Se isoinmunizó, les abrió una clase muy bonita el doctor Fernández sobre isoinmunización, ¿no? Obviamente tuvo una reacción hemolítica posttransfusional, hubo una reacción hemolítica aguda por incompatibilidad mayor o la incompatibilidad menor fue la que ocasionó esto. Esto hasta José Feliciano lo sabe, lo ve. ¿La paciente pudo haber estado isoinmunizada? A ver, tenía 6 partos, ¿no? 6 abortos, con 62 años tenía todo el derecho de estar inmunizada, ¿no? Les dije que obviamente era una reacción hemolítica transfusional, pero ¿de qué tipo? Pero por la edad, la titulación de los anticuerpos puede estar baja, pero tiene… imperceptible y en el momento de que se transfunde y se expone, Ajá. es cuando tiene ese proceso hemolítico. Entonces hay que tener mucho cuidado en el paciente añoso, No. de que muchas veces se nos olvida esos antecedentes, hacemos titulaciones, pacientes por arriba de 60 años, la memoria inmunológica muchas veces está fuera, retamos al paciente al antígeno y es cuando nos da la hemólisis, pero en serio. Entonces no hay que perder de vista que aunque tengamos titulaciones bajas en pacientes por arriba de 60 años, hay que tener mucho cuidado porque el anticuerpo puede tener imperceptible la titulación en muchas ocasiones. Vale. Así es, como dice la doctora Gil, o sea, recuerden que en los extremos de la vida se pasa eso, la presencia de la respuesta inmunitaria, por eso no hacemos grupo inverso en los recién nacidos, ¿no? Y pues sí fue una incompatibilidad mayor, exactamente. O sea, la que sigue. ¿Cuáles serían las causas del mecanismo inmunológico que desarrolló la reacción transfusional? ¿Fue una hemólisis extravascular? ¿Fue a través del sistema hemofagocítico mononuclear? ¿O fue la presencia de aloanticuerpos contra los anticuerpos naturales de tipo IgM o bien los antígenos transfundidos? ¿O no tenía por qué haber dado ninguna respuesta de tipo inmunológico? Sí, efectivamente, ya sea por lo que comentaba la doctora Gil, que tuviera o no los aloanticuerpos, o si los tuviera, pero ella tenía sus anticuerpos naturalitos de tipo IgM, que tenía, como todo grupo cero positivo, tiene anti-B, y le ponemos un antígeno B, pues obviamente la reacción fue inmediata. Perfecto.
¿Y qué medidas preventivas realizarían ustedes si tuvieran en este caso dentro de su comité de medicina tradicional, dentro de su hospital, ¿no? Vigilar a todas las chicas enfermeras de que no vayan a cometer este error clerical, ¿no? Llevar a cabo una selección médica de donadores adecuada, ¿no? Desarrollar, bueno, implementar los manuales de procedimientos técnicos como procedimientos normalizados de operación. Recuerden que eso se los piden en las certificaciones. O bien, implementar programas de hemovigilancia. Efectivamente, ¿no? Todo esto se resuelve si nosotros llevamos a cabo un programa de hemovigilancia. No podemos estar con las, ni que nos fueran a dar la cofia de oro, ¿no? De los donadores no tenemos nada que estar con un escrutinio, ¿no? Porque aquí no tiene nada que ver los anticuerpos irregulares. Los procedimientos necesitamos realizarlos, pero están dentro del programa de hemovigilancia. Entonces, ustedes deben llevar a cabo esa implementación. Aquellos que vayan a trabajar en bancos de sangre, que son muy honrosos trabajar en un banco de sangre como hematólogos, complementan todo lo que están viendo como de la hematología en la medicina transfusional. ¿Ya la que sigue? Y ya llegó la doctora. Rápidamente, le voy a nombrar este caso clínico que le encontré hoy en la mañana, ya que me venía para acá. No lo vamos a analizar, pero quiero que se lo lleven y van a ver que van a involucrar todo lo que es la medicina transfusional desde hoy en la mañana. Miren, es una chicuela de 28 años, no tiene ningún antecedente, es aparentemente sana, ¿no? Y por azares del destino, cruzó una zona muy fea de Puebla, huachicolera, y presentó múltiples heridas de arma blanca. Así llegó como crisis aguda a urgencias del hospital, ¿no? Ahí se le transfundió 2 unidades de concentrado eritrocitario o RH negativo. La paciente, a pesar de que era ORH negativo y de que se le transfundió 2 unidades de concentrado eritrocitario, presentó choque y como por las múltiples lesiones le llegaron también al vaso. Le tuvieron que hacer una esplenectomía y el hematocrito bajó a 80. La paciente estaba sangrando por doquier. Y como se nos habían acabado las unidades O negativo, le transfundimos 6 unidades de concentrados eritrocitarios O positivo. Después de esto, la paciente vivió con un hematocrito, egresó con un hematocrito de 38%. ¿Eso es factible? Es una jalada de Antonio Luis, ¿no? Después del día 1 posquirúrgico, la paciente ya estaba estable, sin su vaso nada más, y tenía un hematocrito de 38. El único antecedente que tenía que era joven, probablemente ella ya merecido, pero que quería tener hijos, ¿no? No tenía hijos, es nuligesta, pero deseaba tener hijos. Entonces, ¿qué pasó con esa situación? Bueno, en esta situación, pues lo ideal hubiera sido que se le hubieran administrado las 6 unidades, o bueno, no las… quitando por una parte los efectos adversos del volumen que le estamos administrando, deberían de haber sido O negativo. Me imagino que por el tipo de situación que está viviendo el paciente y por el tipo de banco con el que se cuenta, pues no se cuentan con esas unidades disponibles. Entonces, pues sí se optó en este caso por administrarla O positivo. Es válido en el sentido de que la paciente es joven, no ha tenido embarazos,
estaba en peligro su vida y se pueden administrar. Hay guías europeas y americanas que refieren que se puede dar inmunoprofilaxis, pero hay que administrar la globulina anti-D y esperar de 48 a 72 horas para que tú puedas administrar el hemocomponente positivo, RH de positivo. Entonces, en este caso, lo ideal, ya se administró el hemocomponente O positivo, muy probablemente esta es la primera exposición, por lo que vamos a esperar que aumenten los títulos contra el RHD. Sí, efectivamente, la paciente no estaba inmunizada, no tenía embarazos, no había sido transfundida y obviamente antes de transfundirle los paquetes O positivo, ¿qué se les antoja haber realizado? Descartar que tuviera los anticuerpos contra el RHD. Contra D, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Sacamos esto, ¿vale? Entonces, y después le transfundimos. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya una respuesta y empieza ¿qué? A producir los anticuerpos. Pero mientras se realizó, como los neonatos, un cambio de glóbulos rojos, utilizamos, se transfundieron 3 unidades de RH negativo hicimos aféresis, eritroféresis, se hizo 13 eritroféresis. Para entonces ya llegaron los familiares y ya había O negativo. Hicimos eritroféresis y antes de eso la inmunizamos con profilaxis RH, el anti-D. ¿Y la paciente vivió? Luego, ya ven sacarse esto, la selección de grupos sanguíneos en emergencia, la respuesta inmunológica, las complicaciones que puede haber, la prevención de inmunización, porque se hizo eritroféresis, y revisen por ahí la que es inmunoprofilaxis. ¿Se dan cuenta? Estamos aplicando desde la